Tardes, mi nombre es Rosa María Vega y junto con Fernando Honores y Carolina Rodríguez vamos a presentar nuestro trabajo de teoría psicoanalítica, en la cual vamos a analizar a un personaje de la serie Malcolm. Elegimos fue Hal, que es el padre de esta familia. El título es ¿Ser o no ser padre? Esa es la pregunta. ¿Y por qué pusimos ese título? Bueno, el capítulo que nosotros elegimos, estábamos analizando cómo Hal tiene que tomar su responsabilidad como padre. Y aquí se hace presente entonces el análisis de cómo actúa el ello, el yo y el super yo de Hal. Yo voy a hablar primeramente del ello de Hal. Bueno, Hal es un padre, como les mencionaba, de familia, que no atiende su responsabilidad, dado que se le deja por completo a su esposa cuando ella está presente. Y por esta razón, cuando ella tiene que ausentarse de casa y él tiene que tomar esta responsabilidad, bueno, le viene un conflicto muy fuerte, en la cual incluso le empieza a hacer conversaciones internas que son muy conscientes, ¿no es cierto?, pero que le llevan a tener como estas variables de qué es lo que tiene que hacer para poder controlar a sus hijos. Esta irresponsabilidad, este deseo de satisfacción inmediato, de placer inmediato, y la poca capacidad que tiene de lidiar con esa impulsibilidad es lo que caracteriza el ello de Hal y que se hace mucho más evidente ya al final del capítulo cuando la situación ya se le sale de control y entonces él deja que los niños finalmente hagan lo que quieran y él va al baño y a tomarse un baño de tina para poder relajarse. Entonces, ahí podemos ver cómo realmente es el ello de Hal el que predomina por el super yo. Y del super yo va a hablar Carolina. Bueno, en este capítulo, ¿cierto? Podemos ver el super-yo de Hal, que es un poco, es poco estricto, digamos, con las normas sociales, sin mucha influencia personal, lo que lo lleva a tener conflictos internos cuando no logra cumplir con las expectativas de la sociedad o de la familia. De hecho, en esta escena que estamos viendo acá, se ven todos los pequeños super-yo que le hablan a Hal, y en el fondo lo recriminan, digamos, ¿no? Porque por lo que tiene que hacer, y él en realidad no quiere hacer. Sin embargo, este conflicto interno no le hace tener cambios significativos en su personalidad. Es la influencia de su super yo que le hace sentir culpa o presión por hacer lo correcto, o cuando se esfuerza en cumplir con las normas sociales que, como lo vemos y ya dije anteriormente, se hace evidente, ¿cierto? En el capítulo cuando piensa en su esposa y su derecho de descansar, o como cuando piensa en sus hijos que en el fondo son niños buenos y pueden quedar solos al cuidado, digamos, de ellos mismos. Respecto a su yo, bueno, Hal se encuentra en una constante situación, ¿cierto?, interna entre su comportamiento o en la justificación de sus acciones. Y trata de mantener en equilibrio lo que quiere hacer, es decir, su ello, y lo que debería hacer, que es su super yo. Su yo se esfuerza por lo correcto, pensando en el bienestar de su esposa, más que en el bienestar de sus hijos, sino que en el bienestar y agradar a su esposa, ¿cierto? Y trata de inculcar esta misma lógica en los niños. Sin embargo, dado que el yo de Hal no es la imagen de un papá presente y responsable, sino que el de un hombre que frecuentemente pierde frente al impulso desmedido del yo, sus hijos no lo toman en cuenta, en serio, y terminan haciendo travesuras en el patio que enfada a la madre cuando llega. Buenas tardes. Con respecto a los mecanismos de represión, Freud nos comenta en el libro de El ello, yo y el super yo, de 1923, que la esencia de la represión no es eliminar los deseos del ello, sino que no se hagan conscientes. Entonces, pero es tanta la energía que necesitamos para reprimir ese tipo de deseos que vamos a necesitar el uso de otros mecanismos de defensa un poco más complejos para poder lograr el equilibrio, ¿ya?
¿Qué mecanismos vamos a encontrar en HAL? Vamos a encontrar un desplazamiento en donde sentimientos que son indeseados para él son redirigidos hacia un objeto que tenga menor amenaza para él. Por tanto, cuando su esposa se va y él siente culpa y ansiedad, en vez de hacerse cargo de sus sentimientos y de la responsabilidad, redirige esa frustración hacia los niños y es entonces donde, como ellos es un personaje menos amenazante, se enoja con él, se frustra con ellos, pero sin embargo es su frustración de no poder hacerse cargo de esta ansiedad que lo domina cuando no puede delegar la responsabilidad a su esposa. ¿Ya? También vemos un proceso de proyección en donde él va a atribuir sus propios sentimientos hacia un tercero, que en este caso también son sus hijos, en donde él toda la culpa que tiene o toda la responsabilidad de la felicidad de su esposa la va a atribuir a sus hijos, en donde muchas veces él va a decir, si su madre no está feliz va a ser culpa de ustedes, si se porta mal ella va a hacer eso, pero no asumiendo entonces la responsabilidad que tiene él de no hacerse cargo como padre de familia. Y finalmente vemos un proceso de negación en donde en el estrés más grande o en la situación más compleja es Hal el que dice finalmente voy a hacer caso a mis deseos de Leyo y voy a tomarme un baño y relajarme y voy a ignorar entonces el gran conflicto y estrés que estaba pasando afuera y no va a acudir a su esposa cuando él la necesitaba. Como conclusión de este trabajo, se nos fue muy interesante poder ver cómo eran las distintas entidades de esta psiquis, de esta persona que era Hal, cómo fueron cambiando cuando fue el proceso de estrés. Cuando llegó un conflicto, cómo se fueron cambiando, cuando el ella estuvo más presente, cuando el super yo quiso estar presente, y cómo fue el yo que tuvo que lidiar con esto y se vio enfrentado entonces a las consecuencias de ansiedad, de culpa, y cómo finalmente el yo resuelve, desplazando esta responsabilidad, proyectando entonces lo que yo sentía en los otros y finalmente negando el conflicto y yendo a darse un baño.